Quiero seguir esto en Daniel capítulo 7 y la corte en sesión en Daniel 7. ¿Quién sabe cuándo Daniel vivió? Solamente dame un número, un año, una fecha. Así es, como 600 años antes de Cristo. Es cuando Daniel vivió. Fue un esclavo tomado de Judá a Babilonia en cautividad. Toda la nación fue tomada. Así que esta es la situación en los días de Daniel. En el Salmo 89 el trono de David fue destronado por sus pecados. Dios los había enjuiciado y Dios dijo: he mandado a mi sirviente Nabucodonosor, también llamado Lucifer en Isaías, rey de Babilonia, para castigar a su pueblo. Utilizó a un hombre pagano y lo llama mi siervo. Ahora Dios ha prometido a David que su reino duraría por siempre, que nunca sería destruido. Y aún así manda a su sirviente Nabucodonosor para destruir el trono de David. Pero en el pacto de David, Dios también promete no solamente el trono de David, pero que también que castigaría a los hijos de David si quebrantaban el pacto. Y quebrantaron el pacto, y Dios es fiel. Y dice la Biblia, Dios es gran fiel a su pacto y destruyó Jerusalén. Y derrocó el reino de David. Dios es fiel en ambas partes, para bendecir o para maldecir, dependiendo qué es lo que hacemos. Ahora, el trono de David fue el único trono en el mundo que fue llamado también el trono de Dios, el trono de Jehová. Amén. No estoy diciéndolo yo, la Biblia lo dice. Y cuando David murió, en Primera de Crónicas 29-23, dice: Salomón se sentó en el trono de Jehová, en el lugar de David su padre. Era el único trono que fue llamado el trono del Señor. Pero los descendientes de David quebraron el pacto, y Dios mantuvo su promesa en castigarlos con la vara del hombre. Mandó a su sirviente Nabucodonosor para destruir Jerusalén y acarrear a los judíos a Babilonia. Ahora, Dios prometió que el trono de David duraría por siempre. ¿Cómo mantendría esta promesa a David? Y esto está en Salmo 89. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Dios dio esta visión a Daniel en capítulo 7 para responder a esta pregunta: ¿cómo y cuándo? Dios mantiene sus promesas. Si abre sus Biblias en Daniel capítulo 7, versículo 1. Dios vio 4 grandes bestias saliendo del mar. Y el mar representa a la humanidad. Y cada uno fueron diferentes. Describe las primeras 3 bestias
En el versículo 4, 5 y 6 no vamos a leer en gran detalle, lo puedes leer tú mismo. Pero después entramos a la cuarta bestia. En versículos 7 y 8. La cuarta bestia dice que era diferente de todas las demás. Y tenía 10 cuernos. No solamente un cuerno. Tenía 10 cuernos. 10 cuernos en vez de un solo reino. Una república. Pero después, un pequeño cuerno salió de los 10. Y el pequeño cuerno, ¿qué es lo que hizo? Derrocó los otros cuernos. Y este cuerno tenía ojos de hombre, tenía una boca hablando, haciendo guerra a la gente de Dios por 3 tiempos y un medio tiempo, hablando de la persecución. Y Daniel de repente se encuentra en la corte celestial. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Escucharon? No se encuentra en ninguna otra parte en la Biblia, solamente en Daniel capítulo 7. ¿Quién es el anciano de días? Dios, ¿verdad? Dios. Entonces Dios es listo para dar juicio en sesión. Y describe su vestimenta, significando santidad, perfección. Su trono, fuego, llama de fuego. Un río de fuego procedía delante de él. Y dice, millares de millares le servían y millones asistían delante de él. Y dice, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos, la corte en sesión. Dice, miraba a causa del sonido, versículo 13. Miles de ángeles están ahí y muchas y millares de personas listos para ser enjuiciados. Los libros fueron abiertos. Y en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y después de esto, ¿qué hicieron? ¿Cuándo? Cuando llegó al anciano de días. Cuando ascendió a Dios el Padre. Se le dio gloria y dominio, no solamente los judíos, todos, dominio, todas lenguas, un dominio eterno que nunca pasaría, y su reino que no será destruido. Versículo 14. Y dice, el espíritu de Daniel se turbó en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pregunta para ti, ¿esta visión te asombra? Vamos a revisar lo que Daniel vio. 4 bestias. Y una cuarta bestia con 10 cuernos. Y luego un cuerno que cambió el gobierno. Y que derribó o derrocó 3 más. Persiguió al pueblo de Dios. Se levanta hablando malas palabras. Y vemos a juicio
para la cuarta bestia. Y después de esto vemos el reino eterno de aquel como el Hijo del Hombre, que vino a las nubes, al anciano de días, viniendo al juicio en las nubes, al anciano de días, viniendo al anciano de días. Y después de esto, a él se le da reino eterno. Y dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dado. Ahora, esta visión responde a la pregunta de cuándo y cómo el reino de David sería reinstituido. ¿Todos conmigo hasta ahorita? Primero que nada, ¿cómo? ¿Cómo ha sido restituido? Después de 4 reinos que han venido y el cuarto haya llegado, y este reino ha cambiado por este pequeño cuerno que persigue al pueblo del Señor. Después de este tiempo problemático, el anciano de días centrano y la decisión y el juicio es hecho. Y el reino se ha dado como al Hijo de los hombres. ¿Cómo pasó? Pasó por el juicio en el cielo, en la corte. Así es como pasó. Versículo 9 dice, estoy mirando que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea, se sienta la sesión. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó durante el tiempo del pequeño cuerno, ¿verdad? No trates de entenderlo todavía. Solamente ve lo que está pasando, lo que estamos leyendo. ¿Ok? Todo esto pasó en el tiempo de este pequeño cuerno que se pone guerra a la gente de Dios. ¿Qué es este pequeño cuerno? Este pequeño cuerno estaba en la cuarta bestia. Por lo tanto, este pequeño cuerno fue un gobernante que cambió el gobierno de esa cuarta bestia. Y Daniel pregunta por el significado en el versículo 16. ¿Qué esto significa? ¿Cuál es la interpretación de este sueño? Y entonces el ángel explica. Estas 4 grandes bestias, versículo 17. Cuatro reyes. No sé qué traducción tengas, pero dice 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En estos 2 versículos tienes un resumen de todo el capítulo. Todo el resumen de todo el capítulo en estos 2 versículos. Toda la visión resumida. 4 bestias, 4 reyes que se levantan en la tierra con la conclusión que su reino será dado al más santísimo, al reino de los santos del Altísimo. Ahora, este último rey que cumple esta profecía, recuerda, son 600 años antes de Jesucristo diciendo Daniel estas cosas. La manera que es conseguida esta profecía es la primer reino fue Nabucodonosor, Babilonia, el imperio babilónico. El segundo reino derrocó a Babilonia 17 años después, 70 años después, Ciro el Grande. 200 años después de esto, la tercera bestia es Alejandro Magno. En el 300 antes de Cristo conquistó el mundo. Y después, 200 años después, César fue la cuarta bestia.
La cuarta bestia, Roma. La primera bestia, Babilonia. El segundo, el imperio medo-persa. El tercero, el imperio de Alejandro el Grande. Y el cuarto imperio, Roma. César fuera ese rey. Entonces, ¿cuál fue este pequeño cuerno? ¿Quién era este pequeño cuerno? Es en la cuarta bestia. ¿Cuál es este pequeño cuerno? En la dinastía de César. La dinastía de César. ¿Ves? Dios le está dando esta visión a Daniel en un punto de vista espiritual, no carnal, pero espiritual. ¿Cuál es el poder debajo de esta dinastía de César? Satanás, demonios, incluyendo Julio César el Grande, que cambió el gobierno, César Augusto, hijo adoptivo, que realmente cambió el gobierno brutalmente, Tiberio, Calígula, Claudio César y Nerón. Uno después de otro. Tiberio, Calígula, Claudio César y el último, Nerón. Ahora, Augusto César habló y este Augusto César habló grandes cosas. Se dicen 4 veces en el mismo 4 veces en este capítulo. Cuando dice, no hay nombre debajo de los cielos que debamos ser salvos, pero el nombre de César. Blasfemia. Porque Pedro lo contradijo en Hechos capítulo 8, donde dice, no hay nombre debajo de la tierra, de los cielos, donde haya salvación, pero en Jesucristo. Citando a él mismo. Cuando Pedro dijo esto, eran palabras peligrosas. Después los cristianos se les mandó incienso a César y diciendo que César es el Señor. No, dijeron Jesús es el Señor y los quemaron vivos. Nos mataron por esto. Blasfemia de acuerdo a ellos, porque el Dios de ellos era César. Julio César cambió tiempos y leyes. ¿Sabías tú que el calendario que usamos hoy en día es el calendario de Julio César? Cambió tiempos, pero también cambió a Roma de una república a un imperio. Por eso lo mataron, miembros del Senado. Todo esto predicho 600 años antes. Y incrédulos dirían, oh, esto fue escrito después de todo lo que pasó. ¿Crees en la palabra de Dios, que es infalible? ¿O quieres creer a los liberales y sus dudas? La palabra de Dios es infalible. Así que Julio César cambió tiempos y leyes. Versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Todo esto en el 64 después de Cristo, donde Nerón persiguiendo a la iglesia, a cientos de ellos, durante 3 años y medio, donde después de esto cometió suicidio. Ahora, Nerón hizo guerra contra los santos. Dice el versículo 24, dice, a 3 reyes derribará. Estamos hablando de Marco Antonio. Y esto pasó con Nerón en el año 60. Cuando el versículo 22 dice, un juicio vino. El juicio a los santos del Santísimo. Y los santos creyentes. Los santos son los creyentes.
Dice, el tiempo vino que los santos recibieron el reino. Versículo 22. Jesucristo dijo exactamente cuándo esto pasaría y cuándo se cumpliría. Tú sabes dónde encontrarlo. ¿Sabes dónde encontrarlo? Lo tenemos arriba. Ahí está. Juan 12:31. Antes de ir a la cruz dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El pequeño cuerno. Y dice, ¿a través qué? ¿A través de qué? En la cruz. Así es como el juicio es hecho. Murió, descendió, resucitó, ascendió y después ¿qué? Se sentó. ¿Dónde? En el cuarto, en la corte de sesión del Padre Todopoderoso, diciendo toda autoridad me es dada. Ahora, mucha gente cuando leen esto dice, es cuando vendrá de nuevo. No, dice cuándo pasó. Es su muerte. Su muerte, su descenso, su ascensión, su resurrección. Y ahora se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso. Este capítulo no se trata de la segunda venida de Cristo. Este capítulo se cumplió cuando Jesucristo dijo que iba a ser cumplido, cuando el juicio fue hecho. Ahora, Juan vio la misma visión, un poco diferente. Y esto está en Apocalipsis, donde dice, vio un gran reino. Dice, los libros fueron abiertos. Millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Citando la misma parte. No lo estoy diciendo yo. Estoy citando lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 20, 11 y 12. Y dice Daniel, ambos dicen los libros fueron abiertos. El juicio ha sido hecho. Están diciendo la misma cosa. Después, el que viene, el que ha de venir. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Su ascensión, no su segunda venida. Pero tienes que tener ojos inocentes para tomar lo que dice la Biblia. Tienes que tener fe en la soberanía de Dios y seguridad en tu fe. Y tener coraje para aceptar lo que dice, porque hemos escuchado todas estas cosas. Y esto esconde o nubla. Te puedo dar un ejemplo. Estaba predicando una vez y de repente esa persona dijo que podía ver un pequeño demonio. Y Jesucristo hablándole a él. Y el demonio no dejándolo ir porque estaba haciendo tanto ruido. Y él se queja con el Señor diciendo, no te puedo escuchar. Dice, no te quejes, toma a cargo. Te comando, salgas de aquí. Y después escucha lo que el Señor tiene que decir. Hemos escuchado tantas cosas como un demonio hablando, distrayéndonos en lo que realmente está escrito. Está aquí. Está aquí. No estoy diciendo esto. Te estoy diciendo, ven y razonemos juntos. Vamos a orar juntos
por ojos inocentes y que podamos ver que Jesucristo es Rey y Señor de señores y ahora está gobernando, ahora está separando las naciones, está destruyendo a las naciones como he predicado la semana pasada. Si no lo has escuchado, escúchalo porque es una de las predicaciones más importantes que he tenido. Esta no es nueva doctrina, es una vieja doctrina. Cuando era joven, no, no cristiano, más carnal que otra cosa. Leía esto y decía, esto debe ser la segunda venida. Una interpretación carnal, estaba mal. Y con la gente me decía, esta es la segunda venida. Lo tomaba como cierto. No estoy diciendo que la gente que cree sea malas personas. Lo que estoy diciendo que es distracciones y que nos concentremos en lo que dice la Biblia y aceptemos lo que dice. Que Dios nos ayude. Danos coraje. El que ha de venir, como hijo del hombre, vino. El Bautista dice esto cuando pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos en otro? Juan el Bautista sabía de esto. Y Jesucristo cita este versículo por lo menos 2 veces. Cuando dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Todas las tribus de la tierra murmurarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Esto en Mateo 24:30. Todo el mundo piensa que esta es la segunda venida. ¿Cómo puedes ver al Hijo del Hombre apareciendo? ¿Cuál es la señal de su venida? Y al final del mundo, el final de la era, el final del antiguo siglo, del Antiguo Testamento, era la destrucción del templo. No era su venida, el símbolo de su venida. Y su venida es cuando Él vino al anciano de días y reina. Jesucristo es el Señor. Señor de Señor, Rey de Reyes. Y como Kuyper dice, no hay 1 centímetro cuadrado donde Dios no diga, es mío. Y no lo dice en el futuro, lo dice ahora. No será Señor, es el Señor. Y como dije la semana pasada, promete que no lo hará todo de repente, sino que lo hará poco a poco, cuando no haya más reinos que conquistar. Está reinando ahora. Está destruyendo las naciones que no se someten a Él. Probando que el cristianismo está creciendo y continuará avanzando su reino. Y dice el Señor, todo lo que hagas en el más pequeño de mis hermanos me lo has hecho a mí. También esto lo citó en Apocalipsis 1:7. Verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder y entre las nubes en el cielo. Y todo ojo le verá viniendo entre las nubes al día del juicio. ¿Qué es lo que los discípulos esperaban? Jesucristo dijo que el reino estaba cerca. Y los judíos decían que el Mesías no vendrían, pero que vendría después. Estaba corto,
estaba mintiendo cuando dijo Jesucristo que el reino estaba cerca. Muchos dicen que lo pospuso. O estamos hablando todavía en un futuro. ¿Hubo un juicio hecho cuando Él dijo que iba a ser hecho? ¿Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿O todavía también seguimos hablando del futuro? Sí, pero no en la manera carnal y natural que el hombre espera. El padre de Juan el Bautista esperaba esto en Lucas 1:71. Ya ha pasado, pero poco a poco. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El profeta Simeón también esperaba por esa consolación de Israel. La profetisa Ana buscaba por redención en Jerusalén, pero todos interpretando en una manera carnal, política, derrocando a Roma. Pero todos aquellos que vienen a la nueva Jerusalén son redimidos. Y antes de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles todavía esperaban un reino carnal. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿a este tiempo restaurarás el reino de Israel? Y dice Jesucristo, no es para ustedes saberlo. No podían entenderlo, todavía no tenían el Espíritu Santo. Creían en la interpretación carnal de Daniel. Y cuando estaban cerca de Jerusalén, creían que el reino vendría inmediatamente. Pero dice Jesucristo no viene por observación. En Lucas 17:20. Todavía esperaban un reino carnal, aún después de recibir el Espíritu Santo. También. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero Mateo usa esta palabra, cumplir, 15 veces. Y ese es el punto del Evangelio. Que está cumplido. Todas estas promesas están cumplidas. Jesucristo lo resumió. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Nunca cambia de opinión. Dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Marcos 1:15. Lo podemos decir juntos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo murió, descendió, resucitó, Jesucristo ascendió y que Jesucristo se sienta. Ese es el Evangelio completo. No solamente Jesucristo murió por nuestros pecados, sí, es verdad. Pero es lo que toma partida para todo lo demás. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Gracias.